Dios es bueno y su misericordia y su fidelidad es desde siempre y para siempre. Aleluya. Dios les bendiga, el Señor sea llenando su hogar en esta noche de muchas bendiciones, que la presencia del Espíritu Santo sea permeando, sea llenando, sea glorificándose en su hogar, que sea bendiciéndole en este momento y que toda la bondad, el amor y la misericordia de ese Dios de amor se derrame con poder sobre su casa. Vamos a orar y entreguémosle al Señor este tiempo, creyendo que en el Señor tenemos victoria, en el Señor hay victoria, en el Señor está la victoria para nuestras vidas. Padre, muchas gracias, Señor de los cielos. Bendecimos y glorificamos tu nombre, te damos toda la alabanza, toda la gloria, toda la adoración, Señor, porque tú eres bueno, porque tu amor y tu bondad es la que nos llena, Señor, y en este momento declaramos, Señor, que hay victoria en ti, que tú nos has dado la victoria, porque eres santo, porque eres poderoso, porque eres grande y maravilloso, porque tu amor y tu misericordia se sostiene sobre todas las cosas. En el nombre de tu Hijo amado, te ruego, Señor, que tú hables a cada uno de tus hijos, a cada vida, a cada necesidad, Señor. Tú seas derramando tu presencia, tú seas derramando tu poder, tú seas derramando tu gloria, tú seas derramando tu bondad, tú seas derramando, Señor, tu misericordia. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todo aquel que está pasando por prueba, que está pasando por necesidad, que está pasando, Señor, por esas tentaciones, por esas situaciones difíciles, encuentre en tu palabra la respuesta a esa necesidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el 1 de Corintios, allí en el capítulo 10. Y de esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, vamos a leer los versículos del 1 hasta el 13 para enfocar nuestra enseñanza en esta porción maravillosa que el Señor nos regala a través del apóstol Pablo. Entonces, vamos a leer en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Amén. Gloria al Señor. Es muy importante este pasaje para nuestras vidas y que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Y por qué? Porque definitivamente cuando nosotros tratamos de vivir las normas que Dios ha puesto para nuestras vidas,
Hay algo que es inevitable en la vida del creyente, en la vida del que ha entregado todo su corazón a Cristo Jesús. Y eso que es inevitable es la tentación. Oiga bien, la tentación. Y es que diariamente, de momento en momento, nuestro enemigo pretende usar nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, para que caigamos en pecado. Y el pecado siempre trae ruina a la vida del que lo comete. Y obviamente nuestro enemigo, nuestro adversario, se goza cuando ve que los seres humanos se están destruyendo a sí mismos. Nosotros, sin embargo, no siempre respondemos con la fuerza que debemos ante estos ataques. Y yo creo que todos nosotros, o algunos de ustedes de pronto, han recibido llamadas de bancos en donde le ofrecen a usted un préstamo, un crédito. En estos días me llamaron y me dijeron: señor, le tenemos un préstamo de tanto, 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 y usted va a recibir tanto y tiene tanto. Entonces, para mañana usted me puede enviar su desprendible de pago y puede enviarme todos los papeles que necesito. Yo le dije: no, pero es que yo no estoy interesado en eso todavía. No, pero es que mire que le estamos dando eso. Y me tenía y le dije: mire, disculpen, pero no estoy interesado. Ahora no estoy interesado en eso, no me interesa. Y obviamente, cuando nosotros, o cuando yo coloco este ejemplo, estamos mirando, y quiero hacerles entender que así también, como estas personas que son muy insistentes, que no le preguntan a usted si quiere, sino que le dicen para cuándo le vamos a entregar y cuándo nos manda los requisitos, pues cuando la tentación nos visita, también es muy insistente. Sin embargo, ¿cómo respondemos? Es la pregunta. Porque muchas veces, en lugar de decir que no, nuestra reacción es más parecida a un no me interesa, pero cuénteme más. ¿Sí? Y nosotros sabemos que deberíamos de negarnos, pero de alguna manera no estamos dispuestos a decir un no rotundo y definitivo. ¿Qué podemos hacer entonces cuando la tentación nos enfrenta, cuando la prueba nos está enfrentando? ¿Cómo podemos resistir? La Biblia nos da respuestas. Ella no niega la realidad de ser tentados. Oiga bien, la Biblia no está diciendo, y a ningún creyente le está diciendo, es que cuando usted entregue su vida a Cristo Jesús, usted no va a tener problemas, no va a tener tentaciones, no va a tener nada, todo va a ser color de rosa. No, al contrario, la palabra del Señor nos está advirtiendo que esa será nuestra mayor dificultad, nuestro mayor problema. Obviamente, ¿cómo lo demuestra? Pues que el mismo Señor Jesucristo fue tentado en su misión a que Él pudiera realizarla de una manera más fácil. Le estaba diciendo el enemigo: no, ¿para qué va a morir en una cruz si usted puede tener todo esto, si solamente postrado me adora? ¿Para qué va a hacer eso? No, luego le dice Pedro: no, Señor, no diga eso, de ninguna manera que eso te acontezca. Le estaba invitando para que hiciera algo que no estaba dentro del plan que había trazado Dios para él. Jesús obviamente tuvo éxito en resistir la tentación. Y Él quiere que nosotros también tengamos éxito. Él no quiere que nos destruya el pecado. Quiere que nosotros vivamos en victoria. En esta vida no llegaremos a la perfección, pero podemos vivir en triunfo sobre la tentación. Podemos enfrentar la tentación, podemos enfrentar la prueba y obviamente decir que no, así como Jesús también lo hizo. Aquí en el pasaje que vamos a estudiar hoy, que es victoria sobre la tentación, podemos encontrar tres cosas que deberíamos reconocer y recordar para tener esa victoria. Estas dos primeras cosas las encontramos aquí con relación a este pasaje de 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 13, en donde el apóstol Pablo compara nuestra liberación del pecado por medio de Jesucristo
con la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos cayeron en muchas tentaciones mientras estaban en su viaje en el desierto. Y Pablo nos explica que Dios quiso que lo tomáramos como ejemplo. Ya lo hemos leído. Estas cosas sucedieron para que nosotros nos sirva de ejemplo. Él no quiere que caigamos en la misma trampa en que cayeron ellos. Entonces, vamos a mirar cómo tener victoria sobre la tentación. La primera, lo primero que debemos hacer para tener victoria sobre la tentación es que debemos reconocer que la tentación es real. Oiga bien, reconocer que la tentación es real. El versículo 12 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oiga bien, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es muy importante esto porque es la primera observación que debemos de tener para obtener esa victoria sobre la tentación, y es reconocer que ella es real. ¿Por qué? Porque una de las herramientas favoritas de Satanás es la idea de que ya hemos escapado de la tentación. Él quiere hacernos creer que por algún motivo ya no vamos a ser tentados como antes. No, es que ya llegamos al jardín de rosas, ya estamos en el paraíso. No, aquí se representa un peligro que es la confianza en la carne. Y este versículo hace una aplicación personal de esas amonestaciones anteriores que el apóstol Pablo hace a los creyentes. Por eso él dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. El apóstol vuelve a pensar en todos esos israelitas que participaron en las bendiciones del Éxodo. Pero de ellos solamente 2 personas mayores de 58 años entraron a Canaán. Y se exponen las razones que determinaron el fracaso a través de varios ejemplos. Y ya corresponde a cada uno meditar en la posibilidad de que sea movido en esa peligrosa confianza carnal. Si alguna persona obra bajo la impresión de estar firme, es probable que está muy cerca de una caída de mucha gravedad, ya que solo es posible, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quizás todos los pecados de los israelitas en el desierto tuvieron su raíz en alguna forma de orgullo personal, en la afirmación del yo y su deseo frente a Dios. El peligro es muy sutil, pues puede brotar de una experiencia espiritual genuina que luego empieza a torcerse imperceptiblemente para convertirse en autosuficiencia o en un orgullo fracasado. Es que yo sí soy lo máximo, yo sí oro, yo sí busco de Dios, yo sí ayuno. No, si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Muchas personas piensan que el ir a la iglesia regularmente va a ser librado de las tentaciones, pero nos desilusionamos cuando nos damos cuenta que todas las canciones, que todas las oraciones, que todos los sermones del mundo no nos han librado de esa tentación, porque seguimos siendo tentados a pecar o seguimos siendo expuestos a prueba. El primer paso para la victoria sobre la tentación es importante reconocer que es real, que la estamos enfrentando, que podemos vivirla, que podemos enfrentarla. Y de esa manera no va a tomarnos por sorpresa. Aleluya. La segunda consideración que tenemos para tener victoria sobre la tentación es recordar siempre que podemos resistir la tentación, que la tentación es resistible. Versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y esta realidad tiene 2 partes. Mire, aquí hay 2 partes muy importantes. La primera es que las tentaciones que nosotros enfrentamos no son únicas.
Muchas veces nosotros podemos decir es que nadie lo entiende, nadie comprende lo que está viviendo, nadie sabe con la sed que otro bebe. Creemos que si Jesús se hubiese encontrado en esta situación que estamos enfrentando, Él también nos hubiese tentado a caer o infinidad de cosas. Pero la fidelidad de Dios en medio de la tentación aquí está manifestada. Mire, el término traducido por tentación en el griego es peirasmos, que puede significar también una prueba. Por eso anteriormente les estaba hablando de prueba. Y en el contexto de este verso que estudiamos, señala más bien a ese significado de la tentación, porque los israelitas habían cedido ante las invitaciones del tentador. Con todo, no debemos de excluir también que puede presentarse la prueba y que en medio de la prueba también nosotros vamos a tener estas mismas situaciones. Todo no ha de ser amonestación frente a los peligros, porque nosotros somos hijos de Dios omnipotente y Él cumple sus propósitos a través de los suyos. Pero aquí hay 4 factores muy importantes que deben de darnos y traernos consuelo. Primero, que la tentación o prueba que a nosotros nos parece única e insoportable es igual en esencia a muchísimas otras que han afligido a los hombres a lo largo del tiempo. Por eso dice, no os ha venido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. O sea, que es una prueba común al género humano. Todos estamos expuestos a ello. La segunda consideración, el segundo factor para nuestro consuelo es que dice el apóstol Pablo seguidamente, pero fiel es Dios, de modo que si no interviene el obstáculo del orgullo personal, Él responderá siempre a la súplica de fe y va a poner sus infinitos recursos a la disposición del creyente que es probado o es tentado, porque fiel es Dios. En tercer lugar, además para nosotros Dios es un Padre amoroso que sabe dosificar la prueba para que no pase más allá de las fuerzas que Él mismo nos concede. Se supone que allí está el propósito con el cual el apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. En cuarto lugar, el cuarto factor que nos muestra este versículo 13 es que la tentación prueba parece cercarnos de todo, parece encerrarnos, pero no es así. Dios ha provisto la salida. Y este es un concepto, esta última parte, a mí siempre me ha parecido hermosa. Cuando estoy pasando por pruebas, por dificultades, siempre me acuerdo que Dios, juntamente con la tentación, Él también dará la salida. La salida de ese cerco de la tentación. El vocablo del cual se traduce del griego, que es traducido salido, es ekbasis, o un movimiento fuera. Los israelitas, cuando salieron de Egipto, se encontraban cercados por los egipcios, por el desierto y por el mar. No tenían para dónde ir. Y entonces ellos empezaron a clamar, empezaron a llorar, empezaron a quejarse contra Moisés. Sin embargo, Dios, que siempre es fiel, le señala el camino y le dice, ¿qué tienes en la mano? Alza tu mano. Y cuando Moisés alzó allí la vara, el mar se abrió y Él los condujo a través del mar. Allí dio la provisión de esa salida, es decir, ese éxodo, el camino fuera que les condujo a la libertad y a esa seguridad que ellos tenían. Esta ilustración, y cuando el apóstol Pablo está hablando de todo eso, enfatiza que la salida del cerco de las pruebas depende solo de Dios. Y solamente va a ser aprovechada por la fe. Muchas veces nosotros buscamos una salida por nuestros propios medios. Pero cuando nosotros buscamos la salida por nuestros propios medios, siempre, oiga bien, siempre vamos a fracasar. Por eso es que este término ekbasis en el griego también significa el éxito. Cuando el cerco se rompe, cuando se cumplen los propósitos, se consigue un fin, el éxito, ¿sí? Entonces, ese vocablo éxito viene también de ese griego que fue trasladado al latín y que básicamente significa salida.
pero señala el logro de determinados propósitos después de vencer unos obstáculos. Y aquí vemos una hermosa provisión divina, tanto en la tentación como en la prueba. Y nosotros podemos estar seguros de que el Señor es el que abre camino, el que nos da la salida. Pero también al comienzo de dije que habían dos realidades. La segunda realidad es que Jesús ya enfrentó esa misma situación en todas sus complicaciones y con todo su enredo. Y sí, él sí se sintió tentado. El más santo de los santos de Dios a través de los siglos se han sentido tentados en muchísimas maneras. La santidad, ser santo, significa vivir para Dios. No es cuestión de ser o no tentado, ¿sí? Porque es imposible no ser tentado mientras vivamos aquí en la tierra. Pero, hermano, vivir de una manera santa, cuando el apóstol Pedro dice sed santos también, porque escrito está sed santos porque yo soy santo, es cuestión de saber enfrentar la tentación. No estamos solos. Hay muchos que están con nosotros. Satanás muchas veces trata de decirnos que nuestras circunstancias son únicas, que nadie nos entiende, que nadie entiende lo que estamos pasando, que esta situación es diferente, pero es una mentira. Cada tentación que enfrentamos es simplemente una mentira, repetición de que Satanás y muchas personas han enfrentado. Alabado sea el nombre del Señor. Y en tercer lugar, para tener victoria sobre la tentación, debemos de recibir el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Nos dice la palabra del Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué importante este pasaje, porque aquí nos está hablando, el autor de Hebreos nos está hablando de nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús. Ahora bien, fácilmente podríamos pensar que Jesús, siendo el hombre perfecto, es incapaz de compadecerse de nuestra necesidad. Podríamos creer que puede bien juzgarnos, pero no puede entender la profundidad del dolor, de la desilusión, de los deseos que nos llevan al borde del pecado. Pero estamos en un grave error. Cristo nos dice aquí que Él fue tentado en cada aspecto de su vida como ser humano. Él sabe lo que es enfrentar la desilusión de ser traicionado por un amigo cercano y sin embargo nunca se vengó. Él sabe lo que es la tentación sexual y sin embargo nunca cayó. Él sabe lo que es la angustia de ver que otros se enriquecen mientras uno se queda estancado en la pobreza y sin embargo nunca se dio a la amargura. Podríamos nosotros incluso pensar que la perfección de Jesús, su falta de pecado, hace que Él no pueda entender nuestra necesidad. Pero aquí hay algo opuesto a ese pensamiento, debido a que Él experimentó la tentación totalmente, pero nunca se rindió ante ella. Él puede enseñarnos a nosotros también cómo tener victoria sobre esa. Por eso es que nosotros, para tener victoria sobre la tentación, debemos de tener el apoyo de Cristo Jesús. Y usted podría pensar por un momento que usted va a un lugar, una persona desea salir de una adicción, digamos del alcoholismo, y entonces llega a un grupo de apoyo. Y cuando llega a ese grupo de apoyo para salir del alcoholismo, se da cuenta que el líder está borracho, que es una persona con problemas de alcoholismo y que ese problema es peor que el suyo. ¿Usted va a tener confianza en esa persona? Claro que no, claro que no. Obviamente, si nosotros queremos tener victoria sobre la tentación, no podemos recurrir a otro ser humano que no sabe cómo resistirla. Solo podemos ayudarnos en una persona
que ha tenido victoria sobre la tentación. Y ese es Cristo Jesús. Por eso, cuando nosotros nos sintamos tentados, cuando estemos pasando por pruebas, debemos de venir a Cristo en oración y tener seguridad que Él entiende completamente lo que estamos viviendo. Mire, mi hermano, Él no se va a sorprender por lo que pasamos. Después de todo, la tentación no es pecado. La prueba, estar por pruebas no es pecado. El pecado es la respuesta que nosotros tengamos. Eso sí define si caemos o no en pecado. Cuando nos sintamos tentados, probados por cualquier cosa, por cualquier circunstancia, porque alguien me está tratando mal, porque hay tantas situaciones. Recuerde siempre que tenemos a ese maestro que nos quiere ayudar a tener victoria sobre la tentación. Él ya vivió lo que nosotros estamos viviendo. La palabra de Dios no contiene ninguna promesa de ayuda para vencer la tentación para las personas que aún no son salvas. Solamente una persona que se arrepiente de sus pecados, que acepta por la fe a Jesucristo como su Salvador y Señor. Esa persona, hasta que ella no lo haga, no tendrá ninguna capacidad de agradar a Dios. Pero aquellos que son salvos se pueden apropiar del poder y de la sabiduría de la palabra de Dios. Pueden descansar en esa gracia de Dios y obtener la victoria aún sobre las más sutiles tentaciones o pruebas que coloque Satanás en nuestra vida. Siempre debemos de recordar que Jesucristo ya lo hizo por nosotros. A pesar de que Él nunca cometió un pecado, voluntariamente se sometió al suplicio de la cruz por nosotros mientras aún éramos pecadores. Cada pecado que nosotros hayamos cometido, todo aquel que vayamos a cometer, jugó un papel importante cuando nuestro Salvador fue crucificado en esa cruz. La forma como respondemos a esas seducciones que nos coloca el enemigo es un buen indicador de cuánto ocupa el amor de Jesucristo en nuestros corazones. Hay victoria, hermano, hay victoria sobre la tentación, hay victoria. Podemos llegar confiadamente, podemos llegar a acercarnos, como dice aquí el autor de Hebreos, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos allí para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bendición, mi hermano, que aunque estamos en esta tierra, pasamos por pruebas, pasamos por tentaciones, no estamos solos, sino que el Señor está a nuestro lado. Y en este momento, yo sé que hay personas que están pasando por aflicción, hay situaciones difíciles para su vida, hay adversidades, hay circunstancias que han venido a llenar su hogar de intranquilidad, de impaciencia, de tristeza o de amargura. Mi hermano, y en esta prueba, nosotros podemos llegar delante de la presencia del Señor. Es algo real. La prueba es real. Esa prueba es real. Pero también debemos de recordar que se puede resistir. Pero también debemos de buscar el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a llenar de su bendición. Nos va a llenar de su gracia. Nos va a llenar de su poder. Y va a colocar sobre nuestras vidas esa misericordia y esa gracia en el oportuno socorro. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y coloco esta palabra, Señor, en los hogares, en las familias, en tus hijos, Señor, que están pasando por dificultades, por situaciones difíciles, por angustia, por prueba.
a los cuales el enemigo se ha levantado para querer destruir y dañar su paz, para quererles robar, Señor, ese consuelo que tienen en ti. Pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que no nos abandonarás, que no nos dejarás, Señor. Tu palabra dice: aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso trae consuelo, trae esperanza, trae bendición, Señor. Trae bendición, Señor, el saber que tú no nos dejarás ser probados, ser tentados, más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con esa tentación, con esa prueba, también vas a traer la salida. Y vas a darnos, Señor, esa bendición. Por eso, Dios de la gloria, yo te ruego, Padre, que en medio de toda necesidad, en medio de toda adversidad, en medio de toda aflicción, prueba, Señor, o tentación que estén pasando tus hijos, proveas esa salida. Eres el único que puede hacerlo. Eres el que entiende, Señor, nuestra debilidad. Eres, Señor de la gloria, el que sabe lo que podemos vivir, lo que podemos soportar, pero también eres el que da la salida para nuestra situación. Bendigo, Señor, cada familia. Toda petición, Señor, la colocamos en tus manos. Toda necesidad, Señor, es colocada en tu presencia, Señor. Tu palabra dice que tú reprendes por nosotros al devorador. Tu palabra nos dice, Señor, que tú nos devolverás todo lo que ha consumido esos saltamontes, esas orugas, ese saltón, ese revoltón. Señor, que tú nos devolverás todo eso, y lo creemos, Señor. Creemos, Señor, que esa promesa es para nosotros, es para tus hijos. Por eso la tomamos en nuestras manos. Bendigo, Señor, a tu iglesia. Bendigo, Señor, a tu pueblo. Bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos. Les entrego en tus manos, en bendición, para la gloria de ti. Gracias, Señor, que tu palabra nos consuela. Tu palabra nos reconforta y nos da seguridad de que estamos en tus manos. Y tú no nos dejarás, sino que siempre nos sostienes con el poder de tu fuerza. Gracias, mi amado Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios me lo bendiga. Que el Señor derrame abundancia de bendición de su gracia y de su poder sobre su vida. Que la misericordia de Dios sea llenando. Nos vemos con la ayuda del Señor el domingo. Gloria a Dios. Dios les bendiga. El Señor les guarde.